Bien, jóvenes, seguimos entonces con los temas de la segunda unidad. Vamos a ver entonces eh, los máximos y mínimos, ¿va? Entonces, ya encontramos los números críticos. Estos números críticos me van a servir para encontrar máximos y mínimos. Esos máximos y mínimos también tienen problemas aplicados, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, muchas aplicaciones importantes de derivadas incluyen encontrar los valores máximos y mínimos de una función particular. En la práctica existen muchas situaciones en las que deseamos maximizar o minimizar cierta cantidad. Por ejemplo, en una empresa quieren maximizar la ganancia, ¿va? Y minimizar los costos. Esa sería una aplicación de máximos y mínimos. Utilizar la menor cantidad, por ejemplo, en un proceso, la menor cantidad de materia prima posible, ¿va? Sin afectar la calidad. Entonces dice, determine dos números cuya suma sea 10 tal que su producto sea un máximo. Entonces, dos números cuya suma sea 10. Primero definimos que x es uno de los números y 10 menos x es el otro número, ¿verdad? Uno de los números es 10 y el otro número es 10 menos x. Sumados tienen que dar 10. Cuya suma sea 10. Tal que su producto sea un máximo, dice aquí. Vamos a ver aquí, rojo. Entonces, estos son los dos números. Uno de los números es x y el otro número es 10 menos x. Porque como ambos dan 10, entonces el otro número es 10 menos x. Multiplicados, esos números multiplicados tienen que ser un máximo. Entonces la función es x por 10 menos x, porque x es uno de los números y el otro número es 10 menos x. Esa sería la función. ¿Ve? Ando buscando que esa función sea un máximo. Ando buscando que esa función sea un máximo. Entonces, aquí lo primero que hago es distribuir, va, el 10 por la x y la x por el negativo x. Me va a quedar 10x menos x cuadrado. Esa función le encuentro la primera derivada. La primera derivada es 10 menos 2x. Ustedes ya saben derivar, va, entonces por eso queda 10 menos 2x. Esa primera derivada la igualo a cero. Utilizo transposición, o sea, ese 2x pasa positivo y después el 2 pasa a dividir al 10 y me queda que x vale 5. Ya encontré el primer número, quiere decir que el segundo número, si el primer número es 5, el segundo número sería 10 menos 5. El segundo número es 5. Entonces, esos números son los que sumados dan 10 y multiplicados es un máximo. Eh, ¿Cómo sabemos que es un máximo esos dos números? Bueno, hay una cosa que se llama segunda derivada. Yo tengo que la primera derivada, o sea, yo tengo que y es igual a 10x menos x cuadrado. Entonces, la primera derivada, yo tengo que es 10 menos 2x, ¿verdad? Esa es la primera derivada. Entonces, yo encuentro la segunda derivada. La segunda derivada es la que me va a decir si son un máximo o si son un mínimo. Entonces, la segunda derivada, ¿cuál es la segunda derivada? Es negativo 2, ¿verdad? Porque acuérdense que la derivada de 10 es cero y la derivada de negativo 2x es negativo 2. Por eso la segunda derivada me queda negativo 2. Ese negativo de la segunda derivada me indica que la función
que esos números que encontré son un máximo. Tanto el 5 como el otro 5, esos dos números son un máximo. Ese negativo. Si la segunda derivada es un positivo, significa que son un mínimo. Al final, ustedes van a ver una tabla y esa tabla se la voy a llevar en físico para que cada uno lo tenga. Esa tabla resume todo eso. Que si la segunda derivada es positiva, lo voy a apuntar aquí. A ver, la segunda derivada es positivo, entonces estamos hablando de un mínimo relativo. Si la segunda derivada es negativa, estamos hablando de un máximo, ¿verdad? En este caso, la segunda derivada salió negativo. ¿Sí? Negativo. Entonces, por eso yo estoy seguro que estos números que encontré son un máximo. Si la segunda derivada es negativa, es un máximo. Si la segunda derivada es positiva, es un mínimo, ¿verdad? Bueno, entonces yo ya sé eso. Entonces, esos números 5 y 5 sumados dan 10, pero multiplicados van a dar un máximo. ¿Qué quiere decir eso de un máximo? Eso significa, por ejemplo, 5 más 5 es 10, va. 5 más 5 es 10. ¿Y cuánto es 5 por 5? 5 por 5. 5 por 5 es 25. 5 por 5 es 25. Es un máximo. ¿Por qué es un máximo? Vamos a buscar otros números que den 10. Vamos a ver, 2 más 8 son dos números que dan 10, ¿verdad? Pero multiplicados, ¿cuánto es 2 por 8? 16 va. Entonces, el 25 que encontré anteriormente sigue siendo más alto. Vamos a buscar otros dos números que den 10. 3 más 7. 3 más 7 es 10. Pero ¿cuánto es 3 por 7? 21. 3 por 7 es 21. Significa que el 25 sigue siendo el más alto. Por eso es que yo concluyo que estos dos números sumados dan 10, pero multiplicados dan un máximo. Pues cualquier combinación, ninguno va a ser mayor que 25. Por eso se dice que esos números son un máximo. Y lo comprobé con la segunda derivada, que la segunda derivada me dio negativo. Y si la segunda derivada es negativo, es un máximo. Entonces, aquí les puse una tablita donde resume esto que les puse aquí. Vamos a ver, aquí tengo la tablita. Ahí está la comprobación que cualquier combinación de números dan 10, pero el producto, que es un máximo, es el de 5 con 5. Y ahí ninguno llega a ser un máximo. Ninguno se compara con ese, ¿va? Con ese número. Esta comprobación solo es eso, una comprobación. No es que lo van a hacer en el examen, ni en la tarea tampoco, ¿va? Sino que solo es una comprobación de que esos dos números son un máximo. Bueno, vamos a seguir. Conclusión, el 5 y el 5 son dos números cuya suma es 10 y cuyo producto es un máximo. Y aquí está la comprobación, ¿va? Digamos, aplicación de máximos y mínimos. Entonces ahora vamos a aplicar los máximos y mínimos con, a ver, con un ejemplo aplicado. Dice, el costo de producir X artículos de cierto producto es, y me dan una fórmula y una función.
Los artículos se venden a $8 cada uno. Encuentra el valor X que maximiza la utilidad. Nosotros queremos maximizar la utilidad, reducir costos, ¿verdad? Ok, entonces, tengo el costo. Ese costo lo derivo, perdón, después lo derivo a, bueno, ahorita. El ingreso, ¿cuál sería el ingreso? Si vale, si venden a $8 cada producto, el ingreso sería 8X. ¿Por qué? Porque X representa cada unidad. Entonces, el ingreso representado por la letra, ¿qué letra le pongo? Ingreso, era la R, ¿va? RX es 8X. Entonces, acuérdense que costo está representado por la letra C, ingreso está representado por la letra R. Y es 8X. ¿Por qué? Porque cada producto se vende a 8 y X es cada unidad. X representa cada unidad, siempre, ¿verdad? Entonces, como ustedes miraron en precálculo, X representaba unidades, y Y siempre representa los dólares, ya sea de costo o de ingreso o de utilidad. Y representa siempre los dólares y X representa las unidades. Entonces, por eso es que me queda el ingreso es 8X, o sea, 8 que vale cada producto y X que vale cada unidad. Bueno, ya tengo ingreso y tengo costo. La utilidad es ingreso menos costo. Ingreso menos costo. Entonces, este menos lo tengo que aplicar a todos los elementos de la función de costo. Entonces me quedaría negativo 4000, negativo 3X y negativo 0.01X cuadrado, ¿verdad? Esta función de costo me la da el ejercicio. Y la de ingreso yo me la encontré a través de a lo que vende cada producto, que es $8. Entonces, términos semejantes, este 8 con este 3 me quedaría 5. Ese 8 menos ese 3 me quedaría 5. Me quedaría negativo 0.001X cuadrado más 5X menos 4000. Derivo esa función de utilidad, la derivo. Acuérdense que utilidad es ingreso menos costo. Esa función de utilidad la derivo. Derivar significa que este 2 va a pasar acá a multiplicar y me va a quedar negativo 0.002x. Más la derivada de esto es 5. Menos 0, porque la derivada de 4000 es 0. Entonces me va a quedar negativo 0.002x más 5. Eso, esa primera derivada, la igualo a 0. Esa derivada igual a 0, encuentro el valor de x. Transposición. Este positivo pasa a negativo y el 0.02 pasa a dividir. A ver aquí. Ahí en realidad, vamos a ver el método que usaríamos así, punto 0.002x. Ese 5 pasa a negativo. Y ese negativo, ese negativo, es para que miren con por qué es que quedó así, va. Ese negativo se tacha con el otro negativo. Este negativo del 5 y el negativo del 0.02 se tachan. Aquí. Este negativo lo tacho con el otro negativo y por eso es que queda positivo, ¿verdad? Bueno, y divido y me da 2500.
Entonces, si la empresa produce y vende 2.500, acuerden que X representa las unidades, ¿va? Produce y vende 2.500 unidades, tiene una máxima utilidad. Conclusión, conclusión. Si la empresa produce y vende 2.500 artículos, maximizará la utilidad. Esa sería una aplicación de máximos y mínimos. Entonces, ahí es ingreso es, perdón, utilidad es ingreso menos costo, derivo esa utilidad la derivo, la igualo a cero, despejo y encuentro el valor de X que me va a dar la máxima utilidad. Okay. Aplicaciones en el trazo de la gráfica de una función. Entonces aquí ya vamos al punto en que me van a dar una función y esa función me van a decir encuentre dónde hay un máximo, dónde hay un mínimo, dónde es cóncava hacia abajo, dónde es cóncava hacia arriba, dónde hay un punto de inflexión. El dominio, pues ya lo saben encontrar, que es el dominio de una función, es los valores de X en los que la función existe y tienen una imagen conocida como Y. Eso lo miraron en 114. Pero no se asusten, lo vamos a volver a ver aquí para refrescarles la memoria. Vamos a ver, me van a dar una función y me van a pedir los extremos relativos, la concavidad, el punto de inflexión y trazar la gráfica. Me tienen que dar la función, ¿verdad? Si no, no puedo hacer nada. Entonces me dan la función x al cubo menos 3x más 4. Entonces a este punto lo único que sí es que yo tengo que saber derivar y saber despejar o encontrar el valor de x. Saber factorizar, esas cositas las tengo que saber. Encuentro la primera derivada. La primera derivada sería 3x cuadrado menos 3, ¿verdad? Porque la derivada de 4 es 0, ¿va? Entonces solo me queda, y aquí este 3 es como que le estuviera quitando la x y la derivada sería negativo 3. Este 3 baja y me queda 3x cuadrado. Entonces me queda 3x cuadrado menos 3. Esa es la primera derivada. Esa primera derivada la igualo a 0. Factor común, o si no quiero sacar factor común, pues no sé cómo lo hice aquí, si saqué factor común o lo despejé. Bueno, despejé. O sea, que este negativo 3 pasó a ser positivo 3 y este 3 que está multiplicando al x cuadrado pasó a dividir. Me queda 3 entre 3. 3 entre 3 es 1. Y quiero la x, no la x cuadrado. Entonces lo que hago es Pues sacar fue la ambos. transposición que hizo ahí. Sí, La trampo, transposición. sí, siempre. Está sumando, pasa restando, pasa sumando, multiplicando y dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, me queda 3 entre 3 que es 1, pero me queda x cuadrado y yo lo que quiero es x. Entonces, esa x, cómo la elimino? Pues sacándole raíz a ambos lados. Y la raíz de un número siempre ustedes le van a poner más menos, ¿verdad? Tiene la raíz de 4, por ejemplo. X igual a la raíz de 4. Entonces ustedes le tienen que poner más menos 2. Más menos 2. En este caso sería la raíz de 1, o sea, más menos 1. Más menos 1. O sea que X vale 1 y vale menos 1. Esos son los números críticos. X igual a 1 y X igual a menos 1. Entonces ya tenemos dos números críticos. Esos números críticos me van a servir más adelante para encontrar máximos y mínimos. Y para encontrar concavidad, dónde es cóncava hacia abajo y dónde es cóncava hacia arriba. ¿Puede repetir esa parte de cuando nos aparece raíz cuadrada de x al cuadrado? Sí. Sería
Lo, lo puede volver a repetir para quedar claro. Sí, vamos a ver, quiero cambiar de color aquí esto. Sí, esto. Bueno, vamos a ver. Vamos a suponer que usted tiene 4x cuadrado menos 2 igual a 0. Vamos a suponer que sea esa, ¿va? Parecida a esta, digamos. Entonces, ese 2 pasa a sumar, ¿verdad? Ese 4 pasa a dividir. Y 4, 2 cuartos es un medio, ¿va? Pero yo no quiero x cuadrado, yo lo que quiero es x. Entonces, lo que hago es a cada lado le saco la raíz. Ya, la raíz de x cuadrado me queda solo la x. Y la raíz de un medio es más menos la raíz de un medio. ¿Cuánto es la raíz de un medio? Vamos a ver, raíz de 0,5, 0,71. Más menos 0,71. Entonces aquí te tiene un ejemplo igual a este, ¿verdad? Se despeja para x, pero como me queda x cuadrado, saco raíz a ambos lados y al sacar raíz pongo más menos. Entonces aquí me quedaron dos números, positivo, positivo 0,71 y negativo 0,71. Es lo mismo acá. Me quedó positivo 1 y negativo 1. Positivo 1 y negativo 1. Bueno, entonces ya tienen dos números. Dice, estos valores los sustituimos en la función original. ¿Cuál es la función original? La función original es esta. Entonces meto esos dos números en la función original. Primero meto el negativo 1, o sea que negativo uno acá, y más 4. Eso es lo que quedó aquí. Me da 6. Se me forma el punto menos 1,6. Ahora meto en la función original el 1. Entonces meto el 1 acá, el 1 acá, más 4. Entonces me queda 2. El resultado es 2. Entonces se me forma el punto 1,2. Entonces ya tengo dos puntos, el menos 1,6 y el 1,2. Esos puntos yo tengo que averiguar si son un máximo y si son un mínimo. Son extremos relativos. Ahorita solo le pongo que son extremos relativos, pero no sé si son un máximo o son un mínimo. Para saber si son un máximo o son un mínimo, necesito la segunda derivada, ¿verdad? Entonces ya encontré dos números, dos puntos que se conocen como extremos relativos. Bueno, ahí me da un cuadrito donde me dicen las aplicaciones de la derivada. Bueno, ya tengo los extremos relativos, menos 1,6 y 1,2. Mm. Ahora, encuentro la segunda derivada. Tenía yo la primera, ¿va? De la página anterior, de lo que vimos, tenía esta primera derivada. Derivo esa primera derivada. Me queda 6x. Esa segunda derivada la igualo a 0. 6 por x. ¿Qué está haciendo el 6 con la x? Multiplicando. Pasa a dividir. 0 entre 6. Entonces la x vale 0. Entonces, ese 0, vengo yo y
lo meto en la función original. La función original aquella x cubo, ¿verdad? Menos 3x más 4. Acuérdense que la función original era x cubo menos 3x más 4. Esa era la función original. Entonces sustituyo este x que encontré de la segunda derivada en la función original. Me da 4. Entonces, este 0 y este 4 forman un punto que se conoce como punto de inflexión. Se me forma el punto de inflexión 0,4. Acuérdense que el punto de inflexión es el que me dice dónde cambia de concavidad la función. Va para arriba y de repente empieza a ir para abajo. ¿Por qué? Porque hay un punto de inflexión, ¿verdad? Bueno, entonces ya encontré el punto de inflexión. Ahora, aquellos números críticos que encontré eh, la página anterior, ¿se acuerdan? ¿Va? Que encontré menos uno y el uno a través de la raíz de uno, ¿verdad? A través de la raíz de uno que era más menos uno. Encontré el menos uno y el uno. Esos números los sustituyo en la segunda derivada. Esos números los sustituyo en la segunda derivada. Estos números que los encontré primero, los meto en la segunda derivada. Ok. Si esos números, si el resultado es positivo, entonces estamos hablando de un mínimo relativo y la gráfica es cóncava hacia arriba. Si el resultado es negativo, estamos hablando de un máximo y la gráfica es cóncava hacia abajo. Todo eso está en una tabla, que es una tabla resumen de todo lo que le estoy diciendo. Y esa tabla, ahí se la voy a llevar. Ahí siempre está en el material la tabla, ¿va? Ustedes solo se van a unidad 2 del aula virtual y ahí está la tabla. Entonces tenemos que la segunda derivada sustituyo el menos uno, lo meto en la función original. Me da menos 6. Lo meto, perdón, en la segunda derivada aquí. Ese menos uno. O sea, 6 por x sería 6 por menos uno, ¿va? 6 por x. Sería 6 por menos uno, da menos 6. ¿Qué implica ese menos 6? Que como es negativo, estamos hablando de un máximo y de una concavidad hacia abajo. Como este valor es negativo, significa que ese punto, menos 1,6, ¿verdad? Que era este de aquí, menos 1,6, es un máximo relativo. Pero también significa ese negativo que la gráfica es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Ahora meto, ahora meto el 1 en la segunda derivada. O sea, me quedaría f de 1 sería f6 por 1, 6, porque lo estamos metiendo aquí en la segunda derivada, este 1. Lo estamos metiendo en la segunda derivada. Me queda 6. Ese 6 es positivo. Al ser positivo significa que es un mínimo relativo. Y si es un mínimo relativo significa que la gráfica es cóncava hacia arriba. Acuérdense siempre de esta función, ¿ve? Así. Cuando va cóncava hacia arriba, la función tiene un mínimo. Si es cóncava hacia abajo, la función tiene un máximo. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿ve? Cóncava hacia abajo tiene un máximo, cóncava hacia arriba tiene un mínimo. Bueno, entonces eso lo puedo resumir en una tablita. Ahí está. En el punto -1,6
La gráfica tiene un máximo relativo y es cóncava hacia abajo. En el punto 0,4 hay un punto de inflexión. Y en el punto 1,2 hay un mínimo relativo y la gráfica es cóncava hacia arriba. Ya puedo trazar entonces la gráfica. Y así me queda la gráfica. Si ustedes se fijan, este es un mapa. Ingeniero, usted Sí, en examen va a pedir que encontremos esos 3 puntos. sí, esos 3 puntos. Sí. Entonces ahorita puede ser que todavía no tengan claro todo, pero a medida que vayan haciendo los ejercicios van a ver que les va a ir quedando más claro cómo encontrar un máximo, cómo encontrar un mínimo y el punto de inflexión, ¿verdad? Bueno, entonces, este punto se grafica, este punto se grafica y este punto se grafica y se unen. Entonces, si ustedes fijan, aquí tengo el máximo, aquí tengo el mínimo y aquí tengo el punto de inflexión. El punto de inflexión en donde la gráfica es cóncava hacia abajo, llega al máximo, llega al punto de inflexión y empieza a ir hacia arriba, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llegamos en esta segunda reunión y vamos a descansar 10 minutos